Buenas noches, una nueva emisión de Gran Nuevo Sistema. Antes de empezar, quiero empezar a pasar el avisito. Este jueves 24 a las 20 horas en el bar Toro Bardú de Parque Chacabuco subiría 999. Vamos a pasar la película que hizo Linares Dal, Que se vayan todos, que es la única película que está armada con argumentos sobre lo que pasó en diciembre del 2001, enero del 2002. La exposición va a ser tipo charla-debate, así que lo invitamos a ustedes el jueves 24 de mayo a partir de las 20 horas. La entrada es libre. Es interesante que la gente se empiece a enterar, sobre todo la gente joven, ¿no? Que no sabe lo que pasó. Los que hoy tienen 30 años, aquel tiempo tenían 13, 12. La gente joven, ¿no? Por lo menos que se interiorice para ver qué es lo que pasó. Acuérdense, jueves 24 de mayo, 20 horas, en Bar Toro, Parque Chacabuco, en Subiría 999, esquina Cachimayo. Lo esperamos por allí. Bueno, ¿quieren confirmar cómo es esta banda que nos gobierna? Esto que le voy a pasar ahora sucedió el viernes 18 de mayo, el viernes pasado, en la estación La Plata del ferrocarril Roca, y todos calladitos la boca. No, choca, claro. ¿Cómo no filmé esto? La cosa Y luego de los 43 gendarmes de Salta, los 44 con el submarino, y después de lo que le pasó a los anteriores con el choque en 11, están curados de espanto. Pero ¿y los medios cómplices? Ya demasiado grande la conjura, ¿no? ¿No les parece? Ya estoy suscrito a la página oficial de APDEFA, ¿no? Que es la Asociación de Personal Superior de Puertos y Ferrocarriles, donde envían toda la documentación acerca de los ferrocarriles. Hasta el lunes, ni mu. Nadie, pero nadie yo escuché que haya levantado esta noticia. Bueno, a ver. Vamos a hablar un poco de esto, de lo que pasó con esta gente, ¿no? Que arreglaron el problema financiero y lo que hicieron fue, a los que nos gusta el fútbol, tirar la pelota al córner. Ya va a venir el centro del área de vuelta, porque esto cada 30 días, así que... ¿Pero quiénes son? A ver, vamos a hablar un poco de estos fondos buitres que aparecieron nuevos ahora, ¿no? Los que hicieron cargo de los botes. Pa' colmos botes le pusieron. Es la tomada de pelo. Nos toman de pelo. Los fondos buitres BlackRock y F. Templeton tenían un pacto previo, anticipando la devaluación con los encargados de finanzas de la administración del turno. Caputo, básicamente. Con el requisito previo a la aprobación de la ley de mercado de capitales y la inversión en dos bonos de pronto retorno llamados botes. De hecho, ya circula por la CIT el rumor que los primeros 2.000 millones que se fugaron cuando comenzó la corrida a 20 pesos fueron regresados luego a 25. Pasado a pesos, y con eso comprar los botes a una tasa del 20%, con el compromiso que el dólar no se mueva por unos cuantos días. BlackRock es un fondo socio del JP Morgan, del clan Rockefeller,
y tiene acciones en las principales corporaciones norteamericanas como Citigroup, Bank of America, Visa, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, PayPal, American Express, IBM, Intel, Amazon, AT&T, Disney, Chevron, ExxonMobil, Ford, General Motors, Coca-Cola, PepsiCo y McDonald's. Su vicepresidente, Phyllis Hildebrand, es miembro del elitista Club Bilderberg. Venía a ser presidente del Banco Central de Suiza, es directivo en el pago de bancos internacionales, de los Rothschild, y miembro del Grupo de los 30, otra institución internacional financiera creada en 1978 por la Fundación Rockefeller. Macri se había reunido con el CEO de BlackBuck, Larry Fink, en 2016 y visitó su sede en 2017. Templeton es uno de los grupos inversores más grandes del mundo y tiene una relación cercana con Mauricio Macri a través del ministro de Finanzas Luis Caputo. Según trascendió en la City, realizó una suscripción de bonos nominados en pesos por unos 2.000 millones de dólares. Del otro lado de la mesa, el Banco Central le aseguró a Templeton la estabilidad cambiaria. Esa tranquilidad financiera es la que le asegura a ese fondo de inversión una jugosa ganancia en dólares mediante la operatoria conocida como bicicleta financiera. Bueno, todos los nombres que leo me hacen pensar que se está armando una burbuja que por supuesto el gobierno de Estados Unidos va a mantener hasta que no pueda, entregando todo a inversores buitre que van a dejar la tierra arrasada. Estos son los mismos que se cansaban de decir que había que pagar. Ahora está claro que Elliott, a través de Singer, era un santo en relación a los jugadores que entraron ayer nomás a comprarse el ajuste, previo requisitos de los desembolsos paulatinos del Fondo Monetario, con la jugada de condenada Christine como cara visible. Nos ha metido en una situación inviable económicamente. Lo que quisiera saber, cuánto se habrá depositado en sus offshore con esta movida. Acá nadie trabaja gratis, ¿eh? Ahora, ya con el final del simulacro de corrida creada para que intervenga el fondo y con el apoyo mediático el fin de semana, y que como fuego amigo incluyó críticas fuertes al gobierno por ello de sus patas más fervientes, ¿no? Como Mirta Legrand, Majul, Leuco, Fantino y hasta el mismísimo Lanata, y que hoy parecieran haberse olvidado del Fondo Monetario, lo ven como algo positivo. Y solo hablan de la pericia oficialista con que desactivaron la bomba de Levax que ellos mismos armaron mediante el uso de la presión del Banco Central y del Ministerio de Finanzas para la inclusión de los noventosos botes al 20%, la palabra olvidada en época del menemismo, ¿no? Y que estallaron por el aire en el 2001, como todos sabemos, y que los cuoteros de Miami dejaron de burbujear. Y de paso cobrar altas comisiones a sus colocadores, que hoy son ministros y atienden a ambos lados del mostrador y al servicio del capital especulativo internacional. Y que los que tenemos memoria sabemos que no es más que una postergación del estallido financiero que obviamente repercutirá en la social, ya que se está viendo a pasos acelerados y superiores de lo que se veía en los 90, cuando el menemismo con Alzogaray, Ratazzi, Bon, Roca, Macri, etcétera, se quedaban con todos los negocios, como lo siguen haciendo hoy, apelando al ajuste, maximizando ganancias en unos pocos y pagando palas y balas a quienes interpongan o callando cualquier voz de alerta. El circo de la colocación de allá de los botes, bonos del tesoro, y el simulacro de corrida cambiaria nos salió ayer 3.000 millones de dólares de endeudamiento nuevo a tasas de usura y a corto plazo, inflando más la bomba activada en diciembre de 2015, cuando estos farsantes del marketing empresarial y ambiciosos de lo ajeno usurparon el poder en base a la estafa ciudadana, y que hoy sus votantes más rancios disfrutan su propia miseria y pauperización en base a no escuchar cadenas nacionales, que igualmente no iban a escuchar más, ya que Cristina no era candidata
iba a crear objeción y tampoco iba a seguir con el proyecto Nakam Pop de relato imaginario a consecuencia del desgaste de poder de 12 años. Para cuando se vayan, si es que llegan al 2023, cosa que es probablemente viable si analizamos a la lobotomizada piringa de los medio pelos y pobres de derecha que les gusta ir hacia el abismo juntos y con alegría, pero que jamás podrán reconocer su propia estupidez. Y entregando 1.500 palos verdes más entre lunes y martes de pérdida de reservas líquidas, que ya suman más de 11.000 palos verdes menos en cuestión de días. Y que encima mostraron que el dólar no encontró su techo, porque con esa inyección de dinero debería haber bajado a 15 y no devaluado a más del 20% en cuestión de días, cosa que hoy minimizan diciendo que en mayo la inflación será menor del 2%, cuando es obvio que será todo lo contrario, generando procesos de inflación buscada y conseguida con creces y negadas por los globoludos de siempre. Por cierto, para favorecer a los BlackRock y demás especuladores gracias a la ley de mercado de capitales. Y ojo con esto. Mientras nosotros miramos para allá, ellos están haciendo las cosas para allá. Gracias a la ley de mercado de capitales aprobada la semana pasada, junto a Massa, Pichetti y Bocio, que aunque hagan el simulacro de oposición, siguen apoyando todos, llevándonos a todos al abismo y al gran negocio del burbujío eterno con las licitaciones públicas de los 4 corredores viales con este nuevo método de licitación de PPP, participación pública privada, que se harán a tasas de usura luego del temblor originado para que esto suceda. Y que en junio abrirán los sobres para endeudarnos con obra pública, que casualmente el presidente dijo que deberán cortar para ajustar y dará a privados que sabemos quiénes serán. Y que incluirá a su familia, a su amigo del alma, en los contratos más jugosos. Hasta el 2100 para sostener a los tartaranietos de estos hijos y nietos de la misma lacra de siempre. Mientras acá seguíamos dando vuelta a cuánto costaba el dólar, ellos en el Congreso estaban votando la nueva ley de capitales. Por eso agárrense con el Mundial, agárrense con el Mundial. Argentina con un par de partidos por abajo te van a meter todo. Es probable que estos fondos hayan querido ayudar ahora porque su ganancia será mayor y financiarán las PPP con respaldo de recursos naturales que todos nosotros. Luego del fondo viene el premio mayor, el litio, vaca muerta, obras faraónicas eternas e inconclusas y por supuesto la joya de todos nuestros ancianos y su caja previsional, que luego de la licuación de las jubilaciones y con la excusa del Fondo Monetario para desligar la responsabilidad oficial del ajuste feroz que siguen haciendo y nunca paró desde el primer día. Y todavía siguen esperando un segundo semestre, mientras cada vez más le alejan más la línea de horizonte y a una población estúpida, frustrada, cómplice e idiota que hace que Mauricio y su equipo realmente sea el mejor equipo de la historia para manipular datos, idiotas, y que viene actuando con pericia para los que vinieron a hacer, y es que saquear todo, y ahora que le agarraron el gustito a los miles de millones que jamás imaginaron tener y fugar. No quieren que termine todo tan rápido y van a seguir apelando a cualquier método para que esto no suceda, sea con prensa paga, balas, asesinatos y justicia adicta. Operaciones de todo tipo para seguir condenando a la Argentina a una miseria a niveles peores que el 2001, como está sucediendo en toda la región, cuando dichos países estaban logrando todavía salir de aquel pozo, sabiendo de antemano que como síndrome de Estocolmo volverán a poner a los mismos que los llevaron al abismo, para que lo vuelva a hacer luego de pedir que se vayan todos y todas y que no quede ninguno. Que Sturzenegger fue quien hizo blindaje en el 2001 y hoy arma la nueva bomba para sus jefes del capital financiero internacional como aquella vez, y hoy también facilitando la fuga cuando lo requieren y a precio bajo. Bullrich, el ajuste en aquel tiempo. Fíjense que se repiten los mismos, es cierto.
Ellos armaron la bomba en 2001, la vuelven a armar ahora, son los mismos personajes. Bullrich era ministra cuando bajaron el 13% de las jubilaciones y los otros empleados públicos. Como durante como 4 o 5 años, eso lo estableció Kirchner ahí por el 2004, 2005. Subió Kirchner en el 2003, creo que en el 2004, 2005 Kirchner devolvió ese 13% que le habían sacado del 2001 cuando Bullrich era ministra de la Rúa. Tusenegui estaba en el mismo puesto hasta ahora y Cavallo estaba de ministro. Son los mismos siempre. Y Carrió, como aporte moral a la creación de este engendro político llamado Alianza. Carrió fue una de las fundadoras de la Alianza. Y ahora también los fundadores de Cambiemos. Somos tan idiotas los argentinos que están siempre los mismos personajes dando vueltas, son siempre los mismos. Ni siquiera se ponen una máscara para decir, bueno, tenemos otra cara. No, son siempre los mismos. Y seguimos comiendo lo mismo y consumiendo lo mismo y nos siguen jodiendo los mismos. La única diferencia es que ahora dentro del poder están los que fugaron la plata, facilitando esta vez desde ambos lados del mostrador para que sea con mayor impunidad y facilidad que en aquellos tiempos. El doble discurso, el fuego amigo de los propios en su propio beneficio, sean de la política o del establishment. La culpa del pueblo como ideología meritocrática enviable, el falso gradualismo con aumentos de 1400% en algunas tarifas. La baja de la inflación dibujada y que con dibujos ya pasó el 100%, superando los 2 últimos años y medio del gobierno anterior. Y por mucho y tantas aristas más, ayudan a que salgan bien parados ante los idiotas de siempre hasta creer que están ayudando a bajar el déficit, robando 100.000 palos a los jubilados para darle la mitad a Heidi que las tiene en Levax y que los otros 100.000 sacan ahora de nuevo ajuste de las tarifas. Pero lo único claro es que el déficit gemelo, récord y financiero que incluye 30.000 palos verdes, que es la mitad de lo emitido en las Levax, que superan por mucho la base monetaria y triplican las reservas líquidas, y que solo de interés pagará entre 2018 más de 500.000 millones de pesos, superando los 350.000 millones del año pasado, en un 30%. Pero la culpa es tuya, porque no querés pagar la luz para sostener a 10 bancos y fondos de inversión que armaron junto a estos delincuentes con la complicidad de los medios y empresas especuladoras disfrazadas de industrias o de servicios, adictos a pautas y negocios expansivos para nunca más perder el poder real, la justicia infame, y todo gracias al medio pelo que creen pertenecer o algo que con el discurso de ser parte de algo siempre lo dejan afuera. Y esto ya es patológico. Y mucho más si sos alguien que apoyó a Videla, Menem, de la Rúa y ahora el peor gobierno de Argentina que haya tenido de la caterva de pésimos a lo que estamos acostumbrados. Que no es poco. Los medios pelos ejemplifican y se conforman con ver preso a López por 8 palos que el Estado no hizo nada por cobrar y lo manda en cana sin condena. Y se cree patriota ajustando a jubilados, mientras le perdona al presidente la deuda de 70.000 palos. Y retruca con él, no vuelve más, como si hablar del pasado negara el presente decadente que están sosteniendo mientras crece la pobreza. Y los medio pelo entraron en default de tarjeta y ni accedieron a un 95% a comprar dólares, que antes caceroleaban para hacerlo. Y que en el mercado paralelo, hace poquito más de 2 años, se compraban a la mitad del valor que hoy el gobierno no puede sostener a 25. Caceroleaban en el 2014, 2015 para comprar dólares y hoy no lo pueden comprar porque no tienen un mango. Y cuando explote todo, ya sabemos, lo mismo de siempre. Lo negaron como los anteriores y dirán que jamás lo apoyaron, como nos tienen siempre acostumbrados para luego votar a Antonito en fórmula con Antonio en el 2030, creyendo volver al mundo desde la cloaca en la que viven y ni se dan cuenta que construyeron.
Por suerte, muchos de los que votaron ya no estarán en esos tiempos para revalidar su propia estupidez para el bien de la Argentina. Y si no tienen descendencia, esa ganancia será doble para el país. No hay mal que dure 100 años, y la gente de bien y con neuronas levantará este país otra vez más cuando se vayan. Pero tarde o temprano los masas idiotas se volverán a imponer detrás de la ideología, de la no ideología que no reconocen. Esperemos que cada vez sea menos por el bien de todos, incluidos ellos mismos, por cierto, que lamentablemente debemos convivir con ellos, y sobre todo cuando se creen que el país es un Boca River berreta y pone al presidente de un club de fútbol y su victimario para que los arrastre como gusanos fanáticos, mientras hace sus negocios en base a su fanatismo ciego. Después hablan que el problema es el populismo, cuando son el populismo hecho en persona. Para el populismo no se necesitan pobres, sino ciudadanos medios ambiciosos, ignorantes y ciegos. Macristas que aspiren a ser ricos a cualquier costo y hablando de honestidad, pero que terminarán pobres una vez más negando su propia estupidez, para no pegarse a un corchado y hacer patria. Esa es la historia de Argentina en los últimos 200 años. Estos tipos son así porque tienen buenos maestros. Esto es chiquitito de un artículo largo que publicó Leandro Ross, ¿no? Para que vea que es una constante en esa gente. El superministro de Economía de la última dictadura militar, que le aportaba la misma el aval internacional, tenía registrados 2 offshore panameñas. Sus gestores son los mismos que contrataron José Aranda y Lucio Pagliaro, accionistas del Grupo Clarín, junto con Héctor Mañeto para armar sus propias offshore. Martínez Dios registró en los años 80 2 sociedades offshore en el paraíso fiscal de Panamá. Ambas fueron registradas en el año 1988, pero con distintas fechas. La primera de ellas nació el 26 de febrero, se trata de Dove Gray Sociedad Anónima, mientras que la segunda firma, el International Westminster Investment Company, fue registrada el 25 de noviembre. En Dama, Martínez Dios figura como director del presidente. La compañía era compartida tanto al padre como por su hijo homónimo, desempeñándose primero como presidente y el segundo como director. ¿Se dan cuenta que estos liberales tienen un ADN evasor, de corrupción, de cometas, que se las tienen que llevar afuera? Porque Martínez Dios es el padre de todo esto. Ya Macri estaban haciendo negocios con ellos en la década del 70. No olvidemos nunca que cuando el proceso militar arrancó en 1976, se hay que repetirlo 100 veces esto. Los Macri tenían 7 empresas y en el 83 tenían 47. Se desarrollaron con el gobierno militar. Y Martínez Dios, que era el caporal, el ideólogo de todo ese movimiento, ya él le dijo: muchachos, hay que llevarse la guita y a ponerlas afuera en Panamá. Y si nos ríen en la propia cara, están completamente cebados. Saben que tienen impunidad judicial y de la clase media, entonces se ríen de nosotros en nuestra propia cara. Observen esto. IEXA, hoy es Sagre. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Esto es parte de todos los negocios que está haciendo Mauricio Macri. Algunos tienen que ver con la deuda que toma con el ministro Luis Caputo. Caputo hace negocios a través de sus ex empresas que toman deuda con municipios y provincias. Otro de los grandes negocios es la obra pública. Y parte de ese gran negocio de la obra pública de la familia Macri es IEXA, como te comentaba Tomás. IEXA en el 2007 pasó de la familia Macri a Calcaterra, el primo, Ángelo Calcaterra. Le vendieron en una operación de 61 millones de dólares, pasó a pagarle 46 millones de dólares en cuotas y con dividendos. O sea, claramente Calcaterra pasó a ser un testaferro
de Macri, de la familia Macri, para seguir haciendo negocios con la obra pública. Pero como no les alcanzó con eso y porque necesitan disimular un poco más los negocios que están haciendo, ahora IEXA pasó a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y generaron un cambio de nombre. IEXA ahora se llama SACDE. Y como te comentaba Tomás, lo que descubrimos es que en SACDE están dos gerentes históricos de la familia Macri. O sea que el negocio de SACDE, de Mindlin, lo sigue manejando el presidente. En realidad, Macri es Mindlin. Y Mindlin es Joe Lewis. ¿Te acordás de Joe Lewis? El que te decía Macri que era su amigo. Es su testaferro en muchas de sus empresas. Dale. Circulando por la ruta provincial 6 de Córdoba, nos topamos con un cartel que señalaba la razón social de una empresa que se encontraba realizando bacheos en la calzada. La misma es SACDE. ¿Y sabes de quién es SACDE? Muy bien, empecemos a desandar el camino. A nadie ya le quedan dudas que tanto Angelo Calcaterra como Marcelo Mindlin son testaferros del propio Mauricio Macri. Es que apenas fue elegido presidente de la nación y para darle la mayor parte de los negocios con el Estado a la empresa IEXA, Mauricio Macri simuló una transferencia de acciones en favor de su primo Angelo. Y para darle un visto de mayor seriedad a la treta, el primo del presidente simuló una nueva venta, pero esta vez a manos del socio del mejor amigo del presidente, Joseph Lewis. Lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él. Entonces, los diarios afines a la familia presidencial comunicaron la supuesta noticia de que ya ni siquiera el primo del presidente era dueño de IEXA. Según el artículo periodístico, la empresa se había transferido con importantes contratos con el Estado, como el Paseo del Bajo y el soterramiento del Tren Sarmiento, además de 2 parques eólicos cerca de Bahía Blanca, con una inversión de 130 millones de dólares. Pero lo cierto es que uno también le pregunta al gobierno, ¿estás enamorado de Mindlin? Y te dicen, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero no solo con el supuesto cambio de dueño había que esconder el negocio de la familia presidencial. También había que hacerlo con el cambio de la razón social de la empresa. Así fue que el 22 de marzo del año pasado se cambió la denominación social de IEXA a SACDE. Pero el dato de que Macri sigue manejando la constructora es que como directores figuran los mismos de siempre: Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone. Altieri es la mano derecha de Macri desde que se hizo cargo de las empresas de su padre a mediados de los 90 y sigue siendo hoy quien maneja IEXA o SACDE. Entonces Altieri, que continúa en la empresa que supuestamente cambió 2 veces de dueño y de nombre, era uno de los hombres que ponía a Macri a operar en CGI, la financiera de Lázaro Báez, más conocida como La Rosadita. También Altieri, en representación de la empresa de Macri, admitió haberle obsequiado un auto de considerable valor a Ricardo Jaime. Pero eso no es todo. Para más pruebas, Altieri es tan cercano al presidente que también era socio en la principal empresa de Mauricio, Sideco Americana. Ahí también era director titular. El otro director de la nueva SACDE, ex IEXA, es Juan Ramón Garrone, quien aparece involucrado con 2 hermanos de Mauricio Macri en los Panama Papers. Muy bien, con distinto nombre, pero con los mismos directores, la empresa del presidente se adjudicó una obra multimillonaria en el interior cordobés por 1.144 millones de pesos, otra por 2.200 millones de pesos, otra por 900 millones de euros. Los gasoductos de Esperanza y Sunchales, la construcción de una planta reductora de gas en El Tío y la frutilla del postre, la construcción del gasoducto Vaca Muerta. Señores, ahí están pasando todas las obras que tiene SACDE, la nueva SACDE. ¿Te diste cuenta? Que no solamente están haciendo mierda al país, sino que además han robado y mucho han robado. Y todas estas cosas van a empezar a salir en 3, 4, 5 años, cuando obviamente la gente de la justicia, alguna de las bandas de la justicia, porque se manejan como bandas, va a tener que tomar vendetta con Mauricio Macri. Claramente, Mauricio, ¿qué te crees? ¿Que esto es gratuito? ¿Que solamente vos vas a manejar la justicia y vas a meter en cana al que se te ocurra? Te van a meter preso. Por esto y otras causas, te van a meter preso, Mauricio. Vas a hacer nada dentro de pocos meses. Vas a hacer nada dentro de pocos. Y ahora escuchen esto. Esto lo publicó Torsay.com. Porque esto es lo que nos falta para cerrar el circulito. Los bancos públicos y privados comenzaron a preparar una venta masiva de las hipotecas ajustadas por inflación que se emitieron desde 2016, con el objetivo de obtener mayor liquidez, luego de que fueron autorizadas por la Ley de Financiamiento Productivo aprobada por el Congreso el miércoles pasado. Está dentro de la ley que se sancionó mientras todos discutíamos lo del dólar. El oficialismo y aliados contaron con el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el Peronismo Federal para aprobación de la ley, mientras que votaron en contra el Frente para la Victoria, la Izquierda y el Moyani. Según Sergio Villone,
Esta nueva norma, impulsada por Cambiemos, modificó la ley 24.441 que regula el sector. Se crean las letras hipotecarias y la póliza de seguros ajustables por inflación, peligrosa indexación, más en el contexto argentino actual, que la ley anterior no permitía. No solo las aseguradoras participarán de lo que puede convertirse en una enorme burbuja que podría hacer recordar lo que pasó en 2008 en Estados Unidos, sino también la ANSES, ya que tanto los privados como los organismos públicos serán receptoras de las obligaciones negociables, valores fiduciarios y contraparte de fondos comunes de inversión que se generen. La Comisión Nacional de Valores ya autorizó esas operaciones, no creo que está el Caputo, ¿no? El otro Caputo creo que está ahí. Me parece, ¿no? El concepto que comienza a imponerse es el de la securitización. Consiste en un paquete que arman los bancos con las hipotecas que se emitieron y lo ofrecen en el mercado a través de un fideicomiso por medio de una letra. Los inversores compran el paquete de hipotecas asegurándose una rentabilidad prefijada por la tasa de interés que pactó el deudor con el banco. Con el dinero recaudado, los bancos se escondían para ofrecer nuevos préstamos a otros clientes a una tasa más alta. Para los bancos es un negocio redondo. Ya transfirieron el riesgo inflacionario a los clientes a través de la indexación por UVA y ahora van a trasladar el riesgo de incobrabilidad al inversor que compre la cartera de hipotecas. Por otro lado, los bancos esquivan el descalce que se estaba produciendo. El boom que se generó con los hipotecarios a partir de 2016 llevó a los bancos a prestar más dinero y a largo plazo del que les ingresaba por los ahorristas, que en el 99% de los casos es de corto plazo. ¿Se da cuenta? Usted deposita a corto plazo, pero da hipotecas a largo plazo. Según datos del Banco Central, la emisión de hipotecas, incluyendo las nominadas en UVA, ajustadas por inflación, creció un 8,29% mensual en abril y 160,43% anual. El stock total alcanzó los 184.000 millones de pesos, equivalente a unos 8.000 millones de dólares. La semana pasada el Banco Hipotecario constituyó el primer banco hipotecario del amigo Einstein, ¿no? Constituyó el primer fideicomiso de deudas hipotecarias denominadas en unidad de valor adquisitivo, de UVA, y realizó la primera emisión de valores fiduciarios de este vínculo de vehículo de inversión a un monto de 444 millones de pesos, 20 millones de dólares. La operación tuvo la intermediación financiera del SEC Bergelin Viñes, un estudio de abogados relacionado con estafas como las privatizaciones de la Caja de Ahorro y Seguro, de Agua de Córdoba y de YPF, y además del vaciamiento del Banco Mayo. Están preparando el boom de las hipotecas y el ANSES con su fondo de sustentabilidad se va a hacer cargo, se las van a mandar ahí, Esto ya lo probaron en otros países. Fíjese lo que pasó en España en su momento. ¿Estás en el paro? ¿Te han desahuciado de tu casa? ¿Trabajas más horas por menos dinero? ¿Has sufrido los recortes en educación y en sanidad? ¿Has tenido que emigrar a otro país? ¿Has tenido que cerrar tu negocio? En definitiva, ¿vives peor que nunca? Para explicarte cómo has llegado a esta situación, empecemos por el principio. Esto es España, Espiña o Españistán, como lo queráis llamar. Año 1998. El presidente de aquel entonces, José María Abdominales de Hierro Aznar, reformó la ley de suelo, que consistió en aumentar los terrenos urbanizables y abaratar el precio. Año 1999. España estaba de enhorabuena. Se cumplía un sueño, la creación de la moneda única, el euro. Como curiosidad, fijaros en el parecido entre el euro y la antigua moneda alemana, el marco. Año 2000. El Banco Central Europeo bajó artificialmente los tipos de interés, presionados por Francia y Alemania. Como consecuencia, pedir un crédito a los bancos era mucho más barato. Y como siempre sucede, cuando el precio de un producto baja,
aumenta la demanda. Y si tengo el precio del suelo bajo y encima me conceden crédito fácil, ¿qué puedo hacer? Construir. El sector de la construcción creaba varios millones de puestos de empleo, que contagió de forma directa e indirecta al resto de sectores. Aquí tenemos a este simpático obrero, el cual, aprovechando que tiene trabajo y que el banco le concede crédito fácil, pues se compra un cochazo, una casa, un viajecito. Este gasto generaba un aumento de demanda en otros sectores. Por consiguiente, estas empresas aumentaron el personal, que a su vez generaba más demanda en otros sectores. ¿Pero qué ocurría? Que todas estas personas hacían exactamente lo mismo que nuestro simpático obrero. Y las empresas, en su ambición por crecer, también aprovecharon el crédito fácil. Pero para que este simpático obrero continuase teniendo trabajo, su empresa debía seguir construyendo y para ello necesitaba pedir más crédito. Pero las cajas y bancos españoles no tenían liquidez suficiente ante tanta demanda de crédito, así que se dedicaron a pedir prestado a entidades de otros países como Francia y Alemania, entre otros. De esta forma, todo el sistema español se sustentaba mediante el sistema crediticio. Este proceso produjo la bajada del paro, el conocido Milagro de Aznar. España va bien, las cosas van bien. En consecuencia, entre los años 2001 al 2007, España construyó más de 4,5 millones de viviendas, más que Alemania y Francia juntas. A día de hoy, en España tenemos miles de cementerios arquitectónicos. También somos los reyes en ave. Hemos construido más que Japón, Francia o Alemania. Pero nuestros políticos no son menos que nadie y se sumaron al caloret de la construcción. Para ellos todo era como el precio justo. La radiales 3 y 5 de Madrid, con asfalto y señalización de primera calidad, pero más inútil que el acondicionador en una casa ocupa. De los 60.000 vehículos año que se esperaban, solo han pasado por ellas 14.000. La Caja Mágica, un edificio que hace las delicias de los aficionados al tenis de la capital durante nada menos que 9 días al año. Los otros 356 sirven para que los madrileños digan: mira, este cubo de cristal nos costó 294 millones. El Fórum de la Cultura de Barcelona esperaba 5 millones de visitantes y al final tuvo 3, pero sirvió para responder a la pregunta: ¿cómo gastar 2.000 millones en algo que no sea una expo ni unas olimpiadas? Actualmente su edificio principal es como un iPhone en el hogar del jubilado. Queda muy moderno, pero nadie sabe para qué usarlo. Así, la deuda de las familias, empresas y administración pública entre los años 2001 al 2007 se triplicó. Pasó de los 400 millones de euros a los 1,1 billones de euros. Año 2008. Los acreedores internacionales ya sospechaban de una burbuja inmobiliaria en España, hasta que finalmente estalló la crisis crediticia en Estados Unidos, que contagió a toda Europa. Porque la globalización, para eso está. Los bancos no se fiaban los unos de los otros y tampoco se fiaban de que empresas y familias les pudieran devolver todo el crédito cedido hasta el momento. Así que cortaron el grifo del crédito, que conllevó a un desencadenamiento del cierre de miles de empresas y de despidos masivos de gente. Este fue el principio de la crisis, aunque algunos expresidentes preferían llamarlo de otra manera. La desaceleración está afectando al empleo. La desaceleración está siendo más intensa. Hay una desaceleración. Año 2009. El pánico se apoderó del Estado español, así que se produjo el gran rescate a las cajas y bancos. Este rescate nos ha costado ni más ni menos que 100.000 millones de euros, o lo que viene siendo 2.175 euros por ciudadano, de los cuales solo se nos ha devuelto el 4%. Volvamos al año 2007. En este año, todos los países miembros de la Unión Europea firmaron el Tratado de Lisboa, en el que el artículo 123 dice lo siguiente: queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros en favor de instituciones, gobiernos centrales, autoridades públicas, organismos de derecho público
o empresas públicas de los Estados miembros. Traduciendo, el Banco Nacional de España no puede prestarle dinero directamente al Estado español, cuyo maravilloso acuerdo aprobaron Zapatero y el rey Juan Carlos. Y como según el artículo 123, el BCE tampoco puede prestarle dinero directamente al Estado español, el dinero solo puede llegar mediante la banca privada. Y como España estaba muy malita y no puede pedir dinero a su propio banco, llegó el Banco Central Europeo al rescate, por lo que el BCE se lo prestó a los bancos privados al 0,05% de interés y estos se lo prestaron al Estado español al 5%, 4,95 veces más. Esta simple artimaña le cuesta al Estado español el 10% del presupuesto anual, unos 35.000 millones de euros. Lo que significa más deuda para España. Para poder aplicar esta artimaña, durante el gobierno de la señora Merkel, de Rajoy, España fue rescatada con un total de 100.000 millones de euros, aunque algunos no lo querían llamar rescate. Fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Línea de crédito. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. Si esto es tan bueno, ¿por qué no se hizo antes? Pues ya me gustaría a mí saberlo. Esto no afecta en absoluto al déficit público. Si sumamos la deuda de las familias, empresas, administraciones públicas, rescate a los bancos españoles y el rescate europeo, alcanza el 98% del PIB, o lo que es lo mismo, el trabajo de todos los españoles durante un año entero. Pero como no es suficiente que empresas y bancos no se endeudan de manera brutal, en el año 2011 el PP y el PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución presionados por la señora Merkel. Este artículo pasó a decir lo siguiente: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Vamos, que primero se paga la deuda y después ya los servicios sociales. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. Vamos a pasar a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional. Sí, 316, no 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. Se levanta la sesión. Eso porque antes de esa decisión que toma el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular, fue el Partido Popular el que la propuso. Yo promoveré un consenso político en España para constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria. Y los socialistas reaccionaron así ante el anuncio de Rajoy. Y luego de repente sacó su gran reforma, la panacea, y nos dijo: ya lo tengo. Para salir de la crisis tenemos que cambiar la Constitución, que como sabéis es una ley que se cambia muy fácilmente y que en un pis-plas nos arregla esto de la crisis económica. He hablado en diferentes ocasiones con el presidente del Gobierno sobre la reforma de la Constitución. Me convenció anoche cuando me dijo que tenía un acuerdo con el señor Rajoy. Entonces pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos. El problema es que España no genera riqueza suficiente para pagar toda la deuda y como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues nos recortan en sanidad, en educación, pensiones, etc. Aún así, no llegamos a pagar tal cantidad de deuda. Al año en España vencen alrededor de 150.000 millones de euros que no llegamos a pagar. Y para pagar esta deuda pedimos otra deuda. Y para pagar la anterior, pues otra. Y así hasta el infinito y más allá. Viendo este panorama, ¿nos podemos fiar de los partidos políticos? Sin tener en cuenta los casos de corrupción. Según el Tribunal de Cuentas español, todos los partidos, excepto uno, deben millones a los bancos, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, etc. Los acuerdos europeos son una trama mafiosa en la que España es como un casino, siempre gana la banca. Pero claro,
Todos sabemos que estamos muy bien informados. En España, los grandes medios de comunicación están financiados por los bancos y grupos de inversores. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del conde de Godó, un grande de España. En cuanto al grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. O Unidad Editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. El pueblo español vive dentro de una especie de triángulo de las Bermudas, en el que el Estado debe dinero a los bancos, los partidos políticos los financian los bancos y los grandes medios de comunicación pertenecen a los bancos. Pero no os preocupéis, porque todos sabemos una cosa. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien, las cosas van bien. No, si acá nosotros importamos todo lo bueno. Acá hay otra joyita de Cambiemos. Esto lo publicó Mira el Norte. A pocos días para que asuma su cargo la nueva fiscal de instrucción de la ciudad de Adrián Funes, Fabiana Paula Pochettino, una de las causas más resonantes por el peso de los imputados se mueve y vuelve a ocupar la opinión pública. Se trata de la mega causa de la cooperativa de luz de Quilino, iniciada en abril de 2016, y que en la actualidad se encuentra transitando los últimos pasos de la etapa de investigación procesal. Según indicó una alta fuente del Poder Judicial a Mira el Norte, las pericias sobre las facturas incautadas en los distintos allanamientos que encabezó en aquella oportunidad el fallecido fiscal de Cámara Hernán Funes, director de la causa, habría arrojado resultados positivos. Se secuestraron alrededor de 9.500 millones de pesos en boletas. De ser así, esto complicaría la situación de 7 imputados perseguidos por el presunto delito de administración fraudulenta que tiene ahora el expediente, ya que se acelerarían los tiempos para elevación a juicio de la causa. Los imputados son, entre otros, Eduardo Acosta, ex síndico y actual jefe de prensa de la diputada nacional Soledad Carrizo. Creo que esta señora también, antes de ser diputada nacional, había sido intendenta de Quilino. Además fue referente de la Unión Cívica Radical en la mesa del departamento Ichilín de Cambiemos. Y Cecilia Carrizo es gerente y actual funcionaria del INAES, es hermana de la diputada nacional Soledad Carrizo de Cambiemos. Es otra que vende agua bendita, ¿Ustedes la venden caminando a la zona del norte de Córdoba? Sí, venden agua bendita. El Mundial, sabemos que el Mundial de Fútbol es un gran negocio. Pero acá hemos visto otra mentira de Cambiemos. Observen esto. Amigos del Destape, ¿qué tal? ¿Cómo están? La semana pasada, Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, se jactaba públicamente de que el Estado pagó por los derechos del Campeonato Mundial 6 veces menos de lo que pagó el gobierno anterior por el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, en sus declaraciones había una doble falacia. La primera es que la plata que se pagó es por la mitad de los partidos del Mundial, cuando en el Mundial de Brasil se pagó por la totalidad. ¿Cuál es la segunda, la más grave? Que según un documento exclusivo que tuvo acceso la gente de Página 12, el colega Emanuel Respighi, y que vamos a compartir con ustedes, en realidad
Lo que se pagó fue muchísimo más. Se van a pagar como mínimo 8 millones de dólares para el Campeonato del Mundo de Rusia 2018 y por la mitad de los partidos que va a transmitir la televisión pública. El contrato fue suscrito entre Ignacio Galarza, el presidente de Torneos, y las autoridades de la RTA a principios de 2017. Ya se pagaron 2 cuotas de $1,5 millones de dólares cada una. ¿Dónde quedan los otros 5 millones? Los va a pagar la televisión pública. ¿De qué manera? Dándole a Torneos toda la publicidad que aparezca en la televisión pública, incluso el dinero que recaude la propia televisión pública por la venta de publicidad. Así se van a completar los 8 millones. A partir de este acuerdo del contrato suscrito, los 3 millones siguientes de dólares que se recauden será para la televisión pública. Pero si hay una ganancia posterior a esos 3 millones, será repartida 50 y 50 entre la televisión pública y la empresa Torneos. Pero no todo termina ahí. El contrato además establece que la producción integral de lo que va a ser el Campeonato del Mundo por la televisión pública formará parte de un pago extra que se va a hacer a la empresa, a Torneos, que se va a hacer cargo, que se calcula por el precio de mercado que no va a bajar de los 2 millones de dólares. Con lo cual estamos hablando de una cifra muy diferente a la que Hernán Lombardi dijo públicamente y lo demuestran los documentos que aquí les estamos mostrando. Tengan en cuenta algo, Torneos y Competencias es la empresa más comprometida en el FIFA Gate. Su CEO en aquel momento, Alejandro Bursaco, está preso en Estados Unidos, acusado y aceptó bajo juramento haber pagado cientos de millones de dólares de coimas a dirigentes a nivel continental y local para obtener derechos de transmisión en exclusividad y sin licitación. Sin embargo, el fútbol argentino le ha devuelto a Torneos todos los contratos que tienen que ver con la actividad. Torneos tiene en la actualidad la Superliga, todos los torneos de ascenso, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, tiene las eliminatorias y el Campeonato del Mundo. Esa empresa que está acusada y comprobada de que coimeó dirigentes para quedarse con contratos sin licitación es la que es dueña del fútbol argentino, también sudamericano y para Sudamérica y la Argentina del fútbol mundial. Con esa gente es con la que se trata y Lombardi, que ha dicho algo que no es para nada cierto, tendrá que dar explicaciones seguramente por un contrato que es escandalosamente superior al que él se salió a golpear el pecho en defensa del gobierno, que se va a gastar para que vos veas solamente la mitad de los partidos del Campeonato del Mundo. Ahora vamos un poquito serio porque esto sí que no es joda. Eso lo escribió José Negrán Valera. Comienza por Venezuela y después en plan Unitax Leaks es con el que piensan dar un golpe de Estado en Venezuela. Las operaciones de desestabilización podrían identificarse con el anuncio de resultados electorales en la noche del 20 de mayo, anteayer, y se prevé que puedan durar hasta septiembre, momento en que Colombia inicie el ejercicio aeronaval internacional Unitax Leaks 2018. El documento de 11 páginas titulada Golpe Maestro, un plan para derrocar la dictadura en Venezuela, y firmada por el almirante Kurt B. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, considera que ha llegado el momento de intervenir militarmente el país sudamericano. Con la sincronía de una bomba del tiempo, Roger Noriega, ex representante permanente de Estados Unidos ante la OEA entre 2001 y 2003, y enemigo acérrimo del presidente Chávez, escribió en New York Times que se habían acabado las opciones para Venezuela, planteando como único camino el derrocamiento de Nicolás Maduro. Para completar el panorama, la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en una muestra de sospechosa clarividencia, informó a sus ciudadanos estadounidenses en Venezuela que antes y después de las elecciones presidenciales se esperan manifestaciones y focos de desestabilización. Un análisis estratégico hecho sobre los documentos filtrados del Comando Sur, así como los de las declaraciones de los voceros militares y mandos medios del aparato diplomático estadounidense, permite establecer con suficiente claridad cómo se desarrollará la periodización de la intervención contra Venezuela. Recordemos que Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea ya han afirmado que bajo las actuales condiciones no reconocerán los resultados. Un escenario de empate técnico entre el chavismo y la oposición brindaría un contexto propicio para la presión internacional en contra del gobierno
de Maduro. Un triunfo de este aceleraría los tiempos. En segundo lugar, Noriega reafirmó que el frente político no puede descartarse. En este, las principales acciones del Departamento de Estado estarían enfocadas en animar a los venezolanos, incluido a los miembros de las Fuerzas Armadas, a restaurar la democracia. Es decir, ejecutar un golpe de Estado. Aunque esto luce improbable, el Comando Sur no necesitaría un levantamiento militar exitoso, sino al menos una escaramuza al interior de alguna guarnición, como lo ocurrió hace algunos meses en Fuerte Paramacay, para asegurar que el poder sea transferido sin demora a las autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional. ¿Se da cuenta? En este punto se estaría evaluando liberar una zona del país de donde este gobierno paralelo puede ejercer funciones de hechos con el respaldo y reconocimiento de la comunidad internacional aliada a Washington. Observan esto, ¿no? Empiezan con balcanizando el país en un lugar determinado, crean un gobierno paralelo y ese gobierno es el que tiene apoyo de todo el mundo. Vayan mirando para este lado también, ¿eh? En el documento del Comando Sur, TIR enfatiza que para derrotar al chavismo hay que intensificar la guerra psicológica para provocar exacerbar la división entre los miembros del grupo de gobierno, y en conjunto con acciones militares que comenzarán con protestas en los centros urbanos, especialmente en Táchira, donde el gobierno venezolano ha logrado neutralizar numerosas mafias dedicadas al contrabando. Kurkid explica con claridad que el gobierno bolivariano solo puede ser derrocado a través de una operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión del contexto legal y mediático del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El UNITAS Leaks no es más que la fachada para imponer la manera menos traumática posible un bloqueo marítimo a Venezuela, así como ya ocurrió en 1902 contra el entonces gobierno de Cipriano Castro. Y acá hay que recordar que durante ese bloqueo en 1902 salió la única voz que se alzó en el mundo fue el canciller Drago, argentino, Luis María Drago, que tiene su serie de frases, ¿no? Que ninguna fuerza puede usarse para cobrar deudas, y eso está puesto, creo que luego en el me parece que está esa doctrina Drago, creo que está, si no es en Naciones Unidas, en la OEA, está establecida en la organización, así que acá estarían violando la doctrina Drago directamente. El objetivo que perseguiría el bloqueo marítimo en la lógica de Kurkid es precisamente obstruir todas las importaciones, especialmente de comida, medicinas y bienes esenciales. Sin embargo, el centro de gravedad de toda esta estrategia sería impedir que Venezuela pueda comercializar petróleo. Es ahora donde tiene sentido la salida intempestiva de Argentina, Brasil, Perú y Colombia de la UNASUR. Los cómplices de esto, ¿eh? Otro objetivo de transformar UNITAS Leaks en una operación militar tendría por objetivo generar una suerte de anillo de seguridad para evitar la aproximación de posibles fuerzas militares aliadas a Venezuela. Uno de los escenarios a los cuales habría que prestar mayor atención. Acá, fuerzas militares se referiría a Rusia, a China, a Irán, ¿no? El UNITAS Leaks se plantearía como una última etapa dentro de una operación de desgaste a gran escala de Venezuela. Sin embargo, lo que resulta más escandaloso del plan de Washington para derrocar al chavismo es que se encuentra consciente de que existirá resistencia al interior del país y que incluso la oposición venezolana no tiene fuerza suficiente para garantizar la gobernabilidad. No obstante, Kurkid tiene solución: el envío de la fuerza militar de la ONU para la imposición de la paz. Sí, los mismos que se encuentran acusados de crímenes de abuso sexual en la República Centroafricana, en Haití, en Sri Lanka, en toda esta parte del mundo, y ante los cuales legalmente Naciones Unidas no puede hacer nada al respecto, pues no cuentan con la jurisdicción para juzgarlas. A ver, esto está tomado. A mí no me van a faltar alguno que me acuse de defender a Maduro.
Solo hay que tener dos dedos de frente para admitir la intervención norteamericana en un país hermano. Estos comienzan por Venezuela y terminan en Tierra del Fuego. Pero bueno, son los que defienden la democracia, con los que se cura, se educa y se come. Macri, que se jacta de ser un gran comerciante, demuestra que lo es solo para sus negocios. Y negociados, por supuesto. Ante la crisis energética que tanto nos mete en la cabeza y ante el desabastecimiento en Venezuela de productos que nosotros podemos fabricar, ¿por qué no establecemos un sistema de trueque de petróleo y gas por alimentos y todo aquello que la Argentina produce y tiene las fábricas paradas o cerradas? Nosotros podemos alimentar y proveer de medicamentos sin problema a toda Venezuela. Esto no demuestra su pequeñez moral, sino su obsecuencia al imperio. A ver, Estados Unidos dice que el plan sobre Venezuela, una de las aristas que tiene, es que van a intervenir para evitar que le manden alimentos y para evitar que saquen petróleo. ¿Cómo lo van a hacer? A ver, ¿cómo lo van a hacer? Si yo hago un arreglo con Rusia y con China por abajo, sabiendo los negocios que tenemos poder tener con China y con Rusia nosotros, presionando sobre todos lados, metiendo a cada cual en su lugar. Yo digo, bueno, me llevan estos alimentos a Venezuela y me traen petróleo bajo bandera china, bandera rusa. Por supuesto que los rusos y los chinos van a querer sacar alguna tajada también de ahí. No digo una tajada económica, alguna tajada política de algún lado. Todo es cuestión de negociarlo. Pero Argentina que tendría la posibilidad de meterle alimentos y remedios para 25 o 30 millones de personas. Alimentos, remedios, papel higiénico, no una locura, para 25 millones de personas sin problema. Nosotros el chaquito lo hacemos acá, con lo que tenemos montado de fábricas de alimentos. Y el petróleo que necesitamos, que dicen que nos falta. Pero hay que tener pelota para hacer una cosa así. No solamente hay que tener pelota, sino que tener la cabeza puesta para otra cosa, no para la alcahuetería. Y a mí no me vengan a decir qué es lo que haría Maduro con los alimentos, ni con los medicamentos, porque no nos importa, como a él tampoco le va a importar lo que hacemos nosotros con el petróleo. Meter los asuntos internos de otro país es admitir que se metan en los nuestros. Si un hermano venezolano necesita ayuda, ya sea con un alimento que necesite o un exilado, lo haremos. De allí a participar en un golpe de Estado armado por el imperio, es completamente una cosa que directamente ni se tendría ni siquiera que pasarle por la cabeza a nadie. Yo le daré una opinión personal y con esto termino este tema. Si yo fuera una de las personas más ricas de la Argentina y además presidente de la nación, minga me voy a subordinar a un gringo. Eso nos demuestra por quién estamos gobernados, con mentalidad de cabotaje, país de cabotaje, típico de la oligarquía entreguista argentina. Ahora, Macri no es el único obsecuente, ¿no? Los senadores Hugo Richter del Frente Guazú y Luis Alberto Wagner acusaron al presidente Horacio Cartes de mudar la embajada paraguaya en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, solo para ganar el agrado de Estados Unidos e impedir que sus autoridades vuelvan a investigar a los presuntos negocios ilícitos. ¿Te das cuenta cuando te tiene agarrado los huevos? ¿Te gusta afanar, no? Después te tiene agarrado de los huevitos así, como te tiene agarrado acá también, ¿viste? ¿No haces esto? Y te damos vuelta como Dropí y no estás listo, ¿eh? Recalcaron que el mandatario arrastra al país a un conflicto internacional por sus intereses personales. Luis Alberto Wagner sostuvo que Cartes quiere ponerse bien con Estados Unidos para que no lo vuelvan a investigar por sus negociados.
Recordó que casualmente esta investigación en su contra se paralizó cuando pasó de ser un empresario a presidente de Paraguay. Esto lo publicó ABC Color. Por eso voy a repetir lo que dije antes. Si yo fuera una persona más rica de la Argentina y encima presidente de la nación, minga, me va a venir a apretar un gringo a mí. Esto lo publicó el Destape. Ya saben de nosotros, ¿eh? Las calles de la ciudad de Zárate se vieron invadidas por la presencia de efectivos de Gendarmería de la Marina que llevaron adelante un operativo inusual en la tarde del lunes pasado, de la otra semana. Organizaciones sociales y políticas denunciaron esta situación al asegurar que no había pasado antes y advirtieron que el gobierno busca instalar la naturalización de las Fuerzas Armadas en la calle. Las fotos de efectivos portando armas largas y morteros caminando por la calle de la Torre y Cuyo provocaron conmoción en las redes sociales y desde los diferentes espacios políticos locales salieron a repudiar la militarización de la ciudad. Desde la Armada bajaron el tono de la situación, explicando que el ejercicio no se realizó en las calles, sino como un desplazamiento, porque el operativo se realizó en la parte del aeródromo y los efectivos se desplazaron hacia la base naval. Lo llamativo es que fue que los marinos se trasladaron de un lugar a otro más de 7 kilómetros. Además aclararon que esto está permitido en las fuerzas de seguridad desplacen por las calles de la ciudad, ya que no se llevó a cargo ningún operativo con civiles, y apuntaron a que periódicamente realizan ejercitaciones y estaban autorizadas. No estaban autorizadas por el Congreso, señores, esto. No obstante, varios periodistas advirtieron que normalmente este tipo de ejercicio se hace en la zona del río y nunca lo habían hecho con la población civil, pero estos marchaban en la calle como si nada, con portación de armas largas, morteros. Otros lo relacionan con operaciones que se darían en el marco de un ejercicio en conjunto con la Armada de Estados Unidos. E incluso dijeron que eran tropas del país del norte, lo que fue negado por la Armada. Veamos la foto. Y esto viene a comparación con esto otro, ¿no? La entrega definitiva de la soberanía, ¿no? Esto salió publicado en el disenso. A fin de potenciar la cooperación científica, la Argentina aceptó firmar con el Reino Unido un nuevo instrumento que permitirá incrementar la cooperación científica y tecnológica con la Antártida. El acto se realizó frente a representantes del gobierno ilegal y no reconocido por Argentina de las Islas Malvinas. Y llega luego del acuerdo firmado entre Chile e Inglaterra en el que excluyeron a nuestro país. De acuerdo al parte de prensa publicado por el gobierno inglés, el British Antarctic Survey e Instituto Antártico Argentino firmaron el lunes 14 de mayo un memorándum de entendimiento que busca darle un marco formal a los proyectos de investigación científica conjuntos y las actividades de capacitación e intercambio. En el acto tuvieron presentes autoridades y representantes del gobierno actual de las Islas Malvinas, los Kelpers, un gobierno ilegítimo y no reconocido por nuestra Constitución. Los representantes argentinos aceptaron esta presencia sin realizar reclamo alguno. El 31 de agosto de enero, desde el disenso en la investigación Chile e Inglaterra excluye a la Argentina del Acuerdo Antártico hacia 2022, mientras Malcorra se saca fotos en el hielo, publicamos en exclusiva que Chile y Inglaterra firmaron un acuerdo sobre el sector antártico que excluye a la Argentina de objetivos comunes hasta 2022. En esa oportunidad Malcorra realizó una excursión a base Carlini y no le dio importancia al hecho de que ambos países reclaman específicamente el sector antártico argentino, por lo que su silencio frente al acuerdo fue leído como un abandono de nuestra soberanía. La declaración acordada en esta oportunidad, que fijó las prioridades conjuntas para ambos países para el próximo quinquenio, representó un logro para las pretensiones británicas que se superponen en el sector antártico argentino. Las perspectivas territoriales argentinas no volverán a ser las mismas después de esta administración neocolonial que garantiza localmente la supremacía antártica del poderoso Reino Unido.
Como Malvinas nadie se metía, ¿eh? Es lo único que une a los argentinos. Estos vendepatrias saben muy bien lo que hacen. Yo cumplo con pasar las fotos de los centrales que me mandan los oyentes. Porque esto lo tenemos todos los días. Observen, son fotos nuevas, son fotos de ahora, me lo mandan ahora. Hay unas de La Plata, señores, por favor, acá a la vuelta ya, Vamos a terminar. Bienvenido a la sociedad que solucionaron el problema de la deuda cuando en realidad patearon la pelota afuera. Un pueblo sin compromisos y que con tal de no tener problemas soporta todo, compra la totalidad de los boletos. En medio pelo, esos que se creen los más preparados, cuando en realidad son los más ciegos, siguen con el discurso que los Kirchner se robaron todo. Si le respondemos que en 2 semanas se alzaron con 7.000 millones verdes, nos tratan de kirchneristas mentirosos. Vamos a machacar. Los kirchneristas crearon la grieta, pero a Cambiemos solo les sirve profundizarla. Es la única forma que pueden pelear una elección. Observe lo que aconteció en Venezuela el domingo. ¿Creen que acá no mira con cariño este proceso para el 2019? ¿Con las adaptaciones del caso? En un acto de cinismo, Macri habló de la falta de democracia y de atentar contra los derechos humanos en el país caribeño. ¿Qué entiende por democracia? ¿Enviar a la AFI a apretar jueces? ¿Apretar gobernadores? ¿Gobernar por decreto? ¿Qué son para vos los derechos humanos, Mauricio? Tenés centenares de presos sin sentencia, muchos sin haberse iniciado el juicio, sin haber sido indagados. Sincerate, ¿no lo envidias a Maduro? Hace lo que se le canta y al que se revela lo reprime, si vos vas por el mismo camino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que allá faltan alimentos y medicamentos y aquí dinero para comprarlos? ¿Tenés conocimiento que muchos jubilados dejaron de comprar medicamentos y otros toman la mitad de la dosis? ¿Sabés que no solo aumentaron los comedores populares, sino que se acrecentó la concurrencia a los mismos? Lo bueno de todo esto es que ya están tomando nota para que no puedan mostrarse en público, ¿no? Todo lo que hacen lo deben preparar. Observen este papelón. Esta estación es mucho más que la comodidad, la seguridad, el ahorro de tiempo. Esta obra expresa... ¿Listo? Mata. ¿Listo? ¿Ya está? Podemos bajar. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Uy, pues no te asomes y sacan fotos. Chicas, ustedes también tenían que bajar. Ya son repudiados en todos lados. Si no arman la escena, no pueden acudir a ningún lado. No pueden armar ningún acto.
Con el 30% no les alcanza. El 70% restante los repudia y fiero. Los medios hegemónicos están en problemas. Les bajó la audiencia, la publicidad, la credibilidad. La realidad se los está llevando puesto. Vamos para 3 años de mentira. Ahora insiste con el verso de que el Fondo Monetario cambió. Mirá lo que dicen los griegos del Fondo Monetario. Quería decirte que estuvimos en Grecia. Un compañero nuestro, Joaco Santos, estuvo en Grecia. Habló con el ministro de Asuntos Externos de Grecia. Va a decir cosas increíbles del Fondo Monetario Internacional. When I see 180% of the debt of the GDP, I ask myself, where is that money going? Is that money using to pay debt, or is going to invest? It's an easy question. More than 90% of the money that we have received are going to pay back all debt, and just 10% has been used for the real economy. Then our debt was basically owed to private banks, and then it was the time of our restructuring. They believe that their policy, austerity, is the only solution for Europe. Directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, del FMI, Christine Lagarde, le ha exigido al gobierno griego reformar su sistema de pensiones. Cerca del 16% del PIB paga las pensiones y esta supera la media. El Fondo Monetario Internacional pide que el gobierno aumente los impuestos. What we have tried to do was to reverse completely the austerity neoliberal policies applied, because we consider that they have been really bad for Greece, as they have been for Europe. So we ended up with a new memorandum, much milder than the former, but still basically a neoliberal program. I used to be Minister of Labor. We passed a reform of pensions, which had to reduce expenditure. That was in the memorandum. So that had nothing to do with the fiscal balance of the project. It was something to do with the neoliberal ideology that IMF has, which in addition says that never gets involved in tactical choice of policies. They have done exactly the opposite. La realidad es que la Argentina participa en una carrera donde la realidad compite con la ficción. Si triunfa la realidad de la gente con hambre, la que se quedó sin trabajo, la de los empresarios que deben cerrar sus comercios e industrias, la de la juventud que aún sueña, es muy probable que luego de un periodo doloroso salga de nuevo el sol. Si por el contrario el éxito lo tiene la mentira de los que buscan destruir el país, iremos inexorablemente hacia la desaparición como país. Su balcanización se hará realidad. Algunos dirán que exagero. Respondan con criterio. ¿De qué forma visualizan el futuro luego de lo que pasó en los últimos días? Si el gobierno no piensa cambiar un ápice de los motivos que generaron esta crisis de endeudamiento, salieron de la misma con más endeudamiento. Gobiernan el país los fondos buitres que ellos mismos integran. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que esa es la salida? ¿El cierre masivo de fábricas? ¿La destrucción del empleo? Permanentemente se quejan de la presión sobre el PBI del sistema previsional. La única forma de superarlo es dejar que el ANSES solo en las jubilaciones y pensiones, exceptuando las de privilegio. Reemplazar todos los planes sociales por trabajo genuino. Lo que sucede es que para lograrlo hay que cambiar el sistema económico y con los que hacen pingües negocios con este no están dispuestos a abandonarlo. Por eso sostengo que es una carrera. Si el hambre se manifiesta antes de consolidar el plan, habrá esperanza. Si acontece lo contrario, ya no habrá retorno. Hay cosas que no se pueden comprender. Cada día queda más expuesto el saqueo. Sin embargo, el argentino sigue sin reaccionar. ¿Será por aquello que se reconoce que es cornudo algo debe hacer?
Por eso el deporte nacional es no agitar las aguas. Jamás se ha visto algo igual a este gobierno. Nos roban en la cara y hablan de honestidad. Presionan a la justicia y predican la independencia. Dictan decretos sobre hechos fundamentales y parlotean de democracia. Ocultan todo aquello que lo comprometen y declaman transparencia. Es el gobierno de la farsa y la sanata, sostenido por una nación enferma con el síndrome de Estocolmo. Hay que remontarse muy lejos en la historia para encontrar un gobierno que atente tanto contra los intereses nacionales. Una cosa es no defenderlas y otro muy diferente es atentar contra ellos. En nuestro país, aún para los más reaccionarios, tanto de derecha como de izquierda, no se metieron con la soberanía, menos aún con Malvinas. Lo de las islas es una causa sagrada. Honestamente lo digo, jamás pensé que nuestro país podría engendrar un grupo dirigente de semejante calaña. Este gobierno ha tomado decisiones a las que no se animó el último gobierno militar con Martínez Dios a la cabeza. La mayoría no tiene conciencia dónde nos llevan. Lo voy a decir una vez más, hacia la oscuridad más profunda, de donde no hay retorno. Quieren convertir a Argentina en una factoría como eran los países africanos coloniales. Retrocederlo socialmente a más de un siglo a la tierra de los patrón Costa, los Menéndez Brown. Para ese motivo sobran por lo menos 31 millones de personas. Y si nos quieren volver al estatus de los estados africanos coloniales, también nos van a meter a la legión extranjera para que nos caguen a palo, nos torturen y nos maten. Da vergüenza ajena saber que vamos a esta involución por motus propio, votando a nuestros verdugos. Lo único que me consuela es que al entrar en la última etapa de la vida voy a presenciar poco tiempo la transformación de esa Argentina potencia a ese estado fallido. Buenas noches.